Muy buenos días, es un gozo para mí traerles hoy una nueva palabra de consuelo. Y la palabra de consuelo el día de hoy la encontraremos en Hechos capítulo 16 versículo 31. Y voy a leerlo del Nuevo Testamento de la versión Reina Valera de la Sociedad Bíblica Trinitaria. La palabra de Dios dice: y ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. En el segundo viaje misionero, el apóstol Pablo llegó a la ciudad de Filipos, que para ese tiempo era una gran urbe cosmopolita de la antigua provincia de Macedonia. En esta ciudad, el Señor le concedió al apóstol recoger muchos frutos especiales para el avance del reino de Cristo. En primera instancia, el Señor inclinó el corazón de Lidia para que escuche el Evangelio y crea en Jesucristo, mostrándonos así que nadie puede creer, que nadie puede ser salvo, excepto que el Espíritu Santo obre en el corazón del oyente, pasándolo de muerte a vida, y entonces, y solo entonces, podrá oír con avidez y sinceridad el mensaje del Evangelio. Luego el Señor usa a Pablo para liberar de un espíritu pitonizo o de adivinación a una pobre muchacha que no solo era esclavizada por Satanás, sino por sus amos, quienes ganaban mucho dinero usando sus artes de adivinación. Pero Dios, en su gran misericordia, le concede a esta muchacha, a pesar del estado de oscuridad de su mente, reflejar el miedo que tenía el espíritu maligno frente a la predicación de Pablo, y tratando de amedrentarlo, el espíritu malo la lleva a tratar de interrumpir la predicación del Evangelio, gritando una y otra vez detrás de Pablo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Por lo tanto, Pablo reprende al espíritu maligno, la muchacha es liberada y no tenemos razón para pensar que no fue convertida. Pero a los amos este asunto no les gusta mucho, pues ellos no deseaban a una mujer libre, sino a una esclava del diablo para que les diera ganancias económicas. Es en este contexto que Pablo es conducido a la cárcel por haber hecho el bien a una muchacha. Pero el sistema de pecado que imperaba en la vida, incluyendo la vida comercial, se impuso injustamente, y Pablo es azotado con varas como si fuera un malhechor. Pero esta circunstancia tan aflictiva no hizo que Pablo y sus colaboradores de ministerio se hundieran en la tristeza o en las quejas dañinas del por qué Dios permitía esa injusticia, sino que aprovecharon la circunstancia para animar a sus corazones y dar testimonio de Cristo aún en la cárcel, orando y cantando himnos. De seguro que en sus oraciones no se centraron tanto en la aflicción que estaban pasando, sino en dar gracias al Señor por todo y en orar por sus verdugos. El resultado fue que el Señor hizo un portento, causando un gran terremoto y haciendo que las puertas de la cárcel se abrieran. Pero el objetivo no era que Pablo saliera de la cárcel abruptamente, como había sucedido con Pedro, sino que muchos fueran salvados por el Evangelio, además de Lidia y la muchacha ex pitonisa. El carcelero comprende que estos hombres son enviados de Dios para predicarles el Evangelio de salvación, y él escucha gozoso el mensaje de ellos y con fe sincera cree en Jesucristo. Pero algo maravilloso es que Pablo, guiado por el Espíritu, le promete a este hombre que no solo él creerá y será salvo, sino que toda su casa, su esposa y sus hijos también oirán el Evangelio y creerán sinceramente para salvación, evidenciándose esto
en el bautismo de los que creen. Pues en el verso 32 dice: y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en casa, y estos que estaban en casa y oyeron y creyeron, fueron salvados en esa hora y luego fueron bautizados. En esta sección Pablo nos muestra 3 etapas de la conversión. Primero, el Señor inclina el corazón para escuchar el Evangelio, como lo vemos en el caso de Lidia. Luego nos libera de la oscuridad mental y espiritual que produce el Dios de este siglo, el diablo. Esto lo vemos en el caso de la muchacha pitonisa, y luego nos lleva a creer con sinceridad, confesando a Jesús a través del bautismo, y lo vemos en el caso del carcelero y los suyos. Pero algo muy especial es que el Señor desea que seamos diligentes en que toda nuestra casa, nuestros cónyuges, nuestros hijos, nuestros nietos puedan escuchar el Evangelio de salvación, y así, por su gran misericordia, producir una real conversión que se evidencia en el bautismo de ellos. Amigo, cuán bueno sería no solo ver tu conversión a Cristo, sino el de toda tu familia. Que todos en tu casa y tus descendientes sean transformados por el poder de Dios a través del Evangelio, y que les sirvan en gratitud, santidad y honor. Gracias, Jesús, por llegar a mi casa y darnos la salvación. Gracias, Jesús, por librarnos de indignante yugo opresor. Gracias, Jesús, por darnos la fe para creer en tu redención. Gracias, Jesús, por el bautismo que nos une en comunión. Ahora mi casa se goza en cantar de tu santo amor, y unido en fe adoramos al buen Redentor, caminando confiados en el santo ayudador, proclamando el mensaje que da liberación. Que tengas un buen día y que Dios te bendiga.